Gracias. Buenas noches, doctora Gabriela Nucamendi. Mandamos un saludo también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera preguntarle, doctora, ahora con el tema que ha salido respecto a las terceras olas de contagios, que cabe la posibilidad que sucedan aquí en México, y respecto al panorama mundial que nos refleja una alta probabilidad de que llegue a suceder más olas de contagios, quisiera preguntarle qué nos podrían recomendar ustedes con respecto a este tema, para que nos preparemos, para que no nos agarre de sorpresa, para que también no nos atemoricemos, cómo podemos prepararnos psicológicamente y económicamente, porque si por ejemplo ya se hacen planes para aperturas de escuelas y a la mera se tienen que cerrar esa y otras actividades, entonces ¿cómo podrían preparar a México para una posible oleada nueva? Y pues tengo más preguntas. Ok, pues contestamos esa primero. Creo que es altamente relevante identificar que esto inclusive ha circulado en redes sociales. Hay una inquietud importante, lo digo así, ¿no? Se entiende en la población mexicana, llámese población general, personal de salud, ¿no? Y creo que es importante que estemos muy conscientes a que esto se ha dicho o se ha previsto, porque se ha observado, como bien lo decías, en algunos otros países de la Unión Europea, que después de hacer la reapertura de actividades, pues nuevamente empieza el incremento de contagios. Aquí la situación, creo que lo que tendríamos que enfocar es que desafortunadamente el problema no es la apertura de actividades económicas como tal. El problema es que bajamos la guardia con las acciones preventivas, ¿no? Entonces está en cada uno de nosotros como mexicano y mexicana poder seguir estas acciones preventivas, es decir, no porque el semáforo, un ejemplo, no cambie de rojo a naranja, de naranja a amarillo, de amarillo a verde, significa que yo voy a dejar de lavarme las manos, significa que yo voy a dejar de guardar mi sana distancia, significa que voy a dejar de utilizar el cubrebocas, ¿no?, en espacios cerrados, significa que voy a mantener o no voy a mantener mis ventanas abiertas en espacios que obviamente son pequeños, en donde tengo que convivir con otras personas. Entonces, creo que la invitación de la Secretaría de Salud Federal y de todo el sector para la población en territorio mexicano y para la población mundial es que pues si queremos evitar un incremento de contagios, si queremos evitar que exista una tercera oleada, es definitivamente indispensable que guardemos las medidas preventivas, ¿no? Que, lo voy a decir así coloquialmente, que evitemos pensar que en la próxima Semana Santa voy a hacer planes para irme pues de vacaciones, ¿no? Y que en esas vacaciones voy a bajar la guardia por completa. Y no me refiero, obviamente, a querer impactar a la parte económica del país, sino más bien me refiero a bajar la guardia con las medidas preventivas, ¿no? Mucho se ha dicho también de lo importante que es mantener el contacto con la familia nuclear, y cuando hablamos de familia nuclear hablamos de la familia que vive en tu casa, ¿no? Y que es importante evitar entonces también dejar un poco holgadas las medidas y que entonces nos relajemos un poco o nos relajemos mucho como mexicanos, y que si tú te relajas, si yo me relajo, si mi vecino se relaja, pues obviamente vamos a incrementar la cadena de transmisión, y eso se verá reflejado en pocos días o en pocas semanas en la curvatura que tenemos de casos registrados, tanto en los sospechosos como confirmados. Entonces, reitero, la invitación es mantengamos las medidas preventivas que ya se han comentado, y pues obviamente mientras mexicanos y mexicanas no nos encontremos vacunados, pues no podemos olvidar lo básico, ¿no? Lavado de manos, sana distancia, como lo dije, el uso adecuado de cubrebocas, y pues todo lo que ya está establecido y que inclusive para los tomadores de decisiones en pequeñas y medianas empresas, pues que lo tienen muy claro, ¿no? Lo tienen muy claro en estos documentos que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud tiene actualmente activos, que son las medidas preventivas en espacios públicos cerrados, medidas preventivas en espacios públicos pues abiertos, ¿no? Entonces la invitación es prácticamente esa. Y algo también muy importante es, no porque te hayas aplicado la primera dosis de vacunación consideres que ya estás completamente libre, ¿no? Y que entonces ya puedes también bajar la guardia y dejar de cuidarte a ti y a los tuyos. Eso es muy importante. A lo mejor nos hace falta permear con la población mexicana, pero es muy importante que entendamos que a pesar de que ya hayamos recibido la primera dosis, debemos mantener
los cuidados que pues en las emisiones que día con día se han dado a través aquí en Palacio Nacional, y pues inclusive todo lo que tenemos ya publicado en el sitio y que está en redes sociales, pues que se tiene que seguir manteniendo efectivo. Y la segunda dosis también, ya se están aplicando las segundas dosis. Exacto, ya se están aplicando segundas dosis, pero no hemos cubierto el porcentaje de población mexicana que tiene que estar cubierta para poder tener una protección de rebaño, que también ya se ha comentado en momentos anteriores por el propio doctor Gatell, el doctor Alomía, el doctor Ruy, y esto es muy importante, ¿no? Necesitamos cubrir un número de mexicanos o una proporción de mexicanos vacunados para que entonces podamos decir que medianamente también ya estamos protegidos, ¿no? Y que podemos de alguna manera, y este no es el momento, de bajar la guardia con las medidas preventivas básicas. Por lo regular, si se habla de una tercera, cuarta oleada o la que sigue, ya el mexicano también piensa mucho en que, híjole, voy a tener que a lo mejor cerrar mi negocio, me va a pegar económicamente, y tiene que calcular ese tipo de cosas. Respecto a ese tema, también hemos visto, por ejemplo, que la Ciudad de México ya ha aperturado varias actividades económicas, el metro funcionó